Bueno, en la clase de hoy vamos a ver todo lo que sucede en lo que se llama la etapa de inhibición hereditaria, que es aquella situación que se da entre la apertura de la sucesión, la muerte del causante, hasta la partición. ¿Qué significa? Vamos a ver cómo ingresamos o cómo adquirimos la calidad de heredero, lo que se llama la investidura. Vamos a ver qué pasa durante esa etapa. Primero, que ingresa en esa indivisión y qué pasa durante esa indivisión con un montón de situaciones vinculadas con la posibilidad de realizar actos de administración o de disposición sobre el uso de los bienes y también cómo respondemos frente a los acreedores, con qué alcance. Haciendo un paralelo con lo que ya estudiaron en lo que se llama la indivisión postcomunitaria o aquella situación en el tiempo que se da entre el divorcio o la disolución del matrimonio y finalmente la liquidación. Bueno, es así. De hecho, recuerden que cuando hablaban de si la disolución del matrimonio se producía por causa de muerte, nos remitíamos a las normas de derecho sucesorio, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de responsabilidad, lo que tenemos que preguntarnos es, en materia hereditaria, con qué alcance y quiénes responden de todos los sucesores que conocemos. Claramente hablamos de herederos y de legatarios. En primer lugar, el primer principio es en la existencia de distintos acreedores, en la sucesión conviven los acreedores del causante con los acreedores propios de cada heredero. Claramente, como esto es un proceso universal, en donde se pone en juego todo el patrimonio del causante y se tiene como prioridad la cancelación de las deudas generadas por el causante, claramente los acreedores del causante tienen preferencia en relación a los acreedores de los herederos, ya sea los acreedores propiamente del causante por deudas generadas por el causante en vida, que se transmiten a sus herederos por esto de que se transmite todo el patrimonio, y también los que se llaman las cargas de la sucesión, que son aquellas deudas que se generan con posterioridad a la muerte y con motivo de la muerte, ¿sí? Por ejemplo, los gastos de la sucesión, los horarios del abogado, todo lo que tenga que ver con la transmisión, con hacer operativa esa transmisión, etc. Bien, esta prioridad y esta preferencia que le otorga la ley es lo que hace que estos acreedores tengan la posibilidad, los legatarios también se consideran en algún punto que es un tipo de acreedor, porque los legatarios tienen derecho a una cosa en particular y tienen acción para exigírsela a los herederos. Entonces, en algún punto tienen cierto paralelo, cierta sinonimia con los acreedores. Por eso, tanto los acreedores del causante como los legatarios tienen acción para evitar que los herederos distribuyan los bienes sin haberles cancelado su crédito, ¿sí? O sea, esta preferencia se traduce en esta acción o esta posibilidad de oponerse a que la partición avance, como cualquier acreedor en un proceso universal, ¿no? Bien. Ahora, superado esta instancia, cuando nos encontramos con un acreedor y los sucesores, lo que nos tenemos que preguntar es con qué alcanza responden esos sucesores. Y acá ingresa el principio de la responsabilidad limitada, ¿sí? ¿Qué significa? Los herederos y también los legatarios, con algunas particularidades, responden por las deudas del causante solo hasta la parte que reciben, solo hasta el valor de los bienes que reciben, ¿sí? Entonces, los legatarios también van a responder, pero solo con ese legado. Tienen la particularidad que tienen una acción, o sea, la acción contra los legatarios, aunque se abre en igualdad de condiciones con la de los herederos, tiene un plazo de caducidad de 1 año desde que se recibió el legado, porque se entiende que es como casi subsidiaria la acción. La acción principal es contra los herederos, por este carácter de universalidad que posee. Bien, esto viene de larga data, lo que establecía hoy de una manera mucho más clara el Código Civil y Comercial. Pero el Código Civil de Vélez hablaba de la aceptación, ya lo habrán visto cuando vieron derecho a opción, con beneficio de inventario o pura y simple. Establecía 2 opciones, la posibilidad de hacerla pura y simple permitía confundir los patrimonios del causante con el de sus herederos y hacerla con beneficio de inventario le permitía al heredero realizar un inventario y determinar qué bienes formaban parte del acervo sucesorio y qué bienes
no, por lo tanto, solo respondía con aquellos inventariados. Lo que hace siempre una doble opción y se entendía que ante la falta de indicación era pura y simple la aceptación. Lo que hace la 17.711 en el Código de Vélez es establecer el beneficio de inventario como una presunción. Entonces, la aceptación pasó a ser por regla con beneficio de inventario. ¿Qué significa? Solo respondían, este mismo principio, solo respondían por los bienes, por las deudas de la herencia con los bienes de la herencia. La diferencia es que lo que hace el Código Civil Comercial es eliminar la posibilidad de la aceptación pura y simple, establecer la responsabilidad limitada no como una forma de aceptación, sino como la única forma posible de responder, ¿sí? Otra discusión que se plantea es qué significa el valor de los bienes. O sea, ¿es con los bienes determinados, con esos bienes determinados, o con el valor que esos bienes representan? Que no es lo mismo, porque si ustedes ya vimos cuando vimos petición de herencia y heredero aparente, que si el heredero, con apariencia declarado, ¿no?, enajena todos los bienes del acervo y la sucesión pasa a no tener más bienes, ¿qué pasa con los acreedores? En el caso de la petición de herencia, ¿qué pasa con el heredero aparente, del heredero real que aparece? Pero en este caso que nos planteamos hoy de responsabilidad, ¿qué pasa con los acreedores que no aparecieron a tiempo y llegan a una sucesión con este principio de preferencia que tienen, que ya no tiene bienes para solventar sus deudas? Ahora, si esos bienes salieron e ingresó dinero, bueno, que se supone que ese dinero se confunde con el patrimonio del deudor. Entonces la pregunta es, ¿responden con los bienes individuales? Si esos bienes individuales ya no están listos, o en realidad responden por el valor. Si responden por el valor, no importa con qué bienes responde. Entonces, si había bienes por 100, esos bienes fueron enajenados y aparece un acreedor, esos bienes que fueron enajenados se supone que yo capitalicé su valor, mi patrimonio personal se incrementó, por lo tanto debería seguir respondiendo por 100, a pesar de que no sean con esos bienes, sino con los propios. Esta discusión estaba planteada ya con el Código Civil por la redacción extraña que tenían las normas, y el Código Civil y Comercial no lo resuelve mucho, porque hay artículos que dicen responden con el valor, responden con los bienes, y el 2280, por ejemplo, dice responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. Claramente esta opción última es la que nos permite pensar que los acreedores podían extender su acción, incluso aunque los bienes hayan sido enajenados, por el valor de ellos, y cobrarse sobre los bienes del heredero, ¿sí? Pero no más allá del valor simbólico de los bienes que había en la herencia, ¿sí? Bien. Este principio de responsabilidad limitada hace que si alguno de los herederos respondió por más, o sea, esa deuda completa se divide en el momento de la partición, mientras tanto toda la masa indivisa responde por esa deuda. Si alguno tomó la iniciativa y abonó más de la parte que le correspondía, tiene una acción de reembolso, ¿sí? Pero es importante que entendamos esto de que responden con la masa indivisa. ¿Qué significa? Que no es, había un principio del Código de Vélez que decía que si las deudas eran divisibles o los créditos eran divisibles, se dividían de pleno derecho en cada uno de los herederos y no ingresaban a la indivisión, vamos a decirlo, a ese estado de indivisión para luego partirse al final. Existía la posibilidad de que los acreedores exijan o los herederos cancelen créditos y deudas que se pudieran dividir de entrada, vamos a decirlo así. Bueno, esto se elimina en el Código Civil y Comercial porque el Código establece que responden con la masa indivisa. No hay la posibilidad de una división de pleno derecho de entrada, ¿sí? Bien. ¿Cuándo los herederos pueden responder con sus propios bienes? En realidad no está la opción, como sí en el Código de Vélez, de la aceptación pura y simple. Solo queda, que también estaba en el Código de Vélez, pero queda hoy como única opción, como sanción, ¿sí? O sea, es como que en el Código de Vélez se hablaba que el heredero perdía el beneficio inventario si realizaba una serie de actos que eran reprochables. Hoy no se habla así, dice que responden con los propios bienes, si no es el inventario en el plazo de 3 meses, cuando fue intimado judicialmente hacerlo, cuando oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario, exagera dolosamente el pasivo y enajena bienes de la sucesión,
excepto que el acto sea acompañante y el precio ingrese a la masa, ¿sí? En esos casos se plantea una confluencia de acreedores, los acreedores del heredero, que tenían como garantía de su crédito los bienes del heredero, y los acreedores del causante, que tenían los bienes de la herencia. En este caso, empiezan a confluir sobre los bienes del heredero ambos tipos de acreedores. Entonces, el código establece un orden de cobro, vamos a decirlo, y dice que por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, los acreedores del heredero cobran con preferencia respecto de los acreedores del causante y de los legatarios, y por los créditos originarios después de la apertura de la sucesión, concurren a prolongar, ¿sí? Un criterio de selección, nada más. Bien, hoy les decía al principio que todo esto se va analizando en lo que se denomina la indivisión hereditaria, que es esa etapa en la que si hay pluralidad de herederos, se produce desde la defunción, o sea, de la apertura de la sucesión, hasta que efectivamente los bienes se realiza la partición, que es cuando dejan de tener ese derecho a la universalidad los herederos y pasan a tener un derecho concreto sobre bienes determinados. Ese tiempo de indivisión, como cuando hablaban de indivisión postcomunitaria, puede durar muchísimo tiempo, porque la partición, como la asignación singular de derechos sobre bienes determinados, puede no suceder o suceder después de mucho tiempo. Entonces, lo que claramente hay que establecer el código, que en este caso el Código Civil y Comercial es mucho más claro que el Código de Vélez, que tenía muy pocas normas al respecto, es qué pasa en esa etapa, cómo se administran los bienes, qué actos se pueden realizar, qué pasa con el uso, ¿sí? Bien. Acá el código distingue lo que es la administración extrajudicial de la judicial en cuanto a gestión de los bienes. ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando no hay un administrador designado judicialmente y a partir de ahí cuáles son las facultades que él tiene? Cuando no hay un administrador designado, el código lo que establece son criterios según el tipo de acto. Entonces, claramente cualquiera de los herederos puede realizar actos conservatorios y medidas urgentes, porque justamente la conservación del patrimonio y la urgencia le otorga legitimación a cualquiera en forma indistinta. Ya cuando hablamos de acto de administración y de disposición, no. Ahí se requiere la unanimidad, o sea, el consentimiento de todos los herederos. No hay mayorías, ni absolutas ni relativas, ¿sí? Lo que se puede entender es que hay mandatos y que ese mandato puede ser tácito. Entonces, ahí es donde entra a jugar haber prestado la conformidad, aunque no haya sido en forma expresa, a través del mandato tácito. ¿Qué pasa con el uso de los bienes? También lo mismo que hablábamos en la indivisión postcomunitaria. Ninguno tiene un derecho mayor que el otro, ¿sí? El que usa exclusivamente una de las cosas tiene que satisfacer una indemnización, dice la ley, pero en realidad se discute la naturaleza resarcitoria, en realidad tendría que ser la contribución en un canon, en el pago de un canon locativo por el uso exclusivo que detecta, y ¿desde cuándo? Desde que se le requiere, o sea, no desde que lo usa, desde que se lo solicita, porque se entiende que esa solicitud, ya la jurisprudencia lo decía, a pesar de no estar expresamente regulado, esa solicitud genera la presunción de que ya el uso que estaba haciendo mi coheredero no es consentido o su uso gratuito no es consentido y pasa a ser oneroso. Desde el momento en que se lo solicita, se debe, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente tiene una naturaleza indemnizatoria. ¿Qué pasa con los frutos de los bienes? Igual que cuando hablábamos con indivisión postcomunitaria, acrecen la indivisión, o sea, la cosa que forma parte de la indivisión, que genera frutos, sus frutos forman parte de la indivisión. Lo que establece la ley es la posibilidad de hacer una partición provisional de los frutos, en donde como también puede haber una partición provisional del uso de las cosas, en donde se le asigna el uso a uno solo o el uso de un bien a uno y del otro al otro. Lo mismo con los frutos, no necesariamente tengan que ir a crecer la indivisión y partirse dentro de un tiempo, sino que pueden dividirse en forma provisional, porque generalmente son cuestiones, por ejemplo, la renta de una propiedad de mayor liquidez, pero tiene que haber un acuerdo en ese sentido, ¿sí? Bien, una vez que en el proceso judicial, que lo vamos a ver con los ejercicios, de cómo es el proceso sucesorio, ¿no? Se designa un administrador, acá las reglas cambian, porque el que asume la iniciativa, tanto en los actos conservatorios como en los actos de administración y disposición, es el administrador. Pero con una limitación.
no puede realizar más que lo mínimo los actos de conservación y continuar con el giro normal de los negocios que están en este acervo. No tiene facultades para ir por más. Para eso necesita el consentimiento de los herederos o eventualmente una decisión judicial, pero sus funciones son conservatorias solamente. ¿Quién va a ser designado administrador judicial? En realidad puede haber distintas fuentes de designación. Está la posibilidad de que lo haya hecho el testador en su testamento. En esto sí es posible acuerdo de mayoría. El Código Procesal prevé una audiencia para la designación, en donde la mayoría es suficiente, y obviamente ante la falta de un acuerdo mayoritario puede decidir el juez. La ley sigue estableciendo una preferencia en el cónyuge sobreviviente, que se entiende que es el que generalmente ha participado en la creación de ese patrimonio, por lo tanto sería la primera persona que uno tendría que pensar con facultad de administración, pero bueno, no es una regla excluyente. También se entiende que de su falta, renuncia o carencia de idoneidad, cualquiera de los herederos. Aunque también se prevé que haya un tercero ajeno a la sucesión designado administrador, que sería una excepción, pero también es posible. ¿Y por qué les digo que es posible? Porque el cargo de administrador es remunerado. Además de reembolsarse de los gastos, tienen que rendir cuentas. Por lo tanto, puede ser tranquilamente un tercero como si fuera una función, ¿no?, remunerada. Y también es removido si, por decisión del juez, si se alega alguna causal, alguna falta, ¿sí? Bien. Y por último, que en realidad es lo que empezamos como medio de atrás para adelante cuando le presentamos el tema, ¿qué es esto de cuando uno se considera que es heredero? Nosotros hablamos de que se es heredero desde el momento de la muerte, porque en ese momento, que es la apertura de la sucesión, se produce la transmisión. Ahora, yo necesito revestirme de un título como si fuera la posesión de Estado y el título. ¿Cómo acredito mi carácter de heredero? Bueno, la ley establece que determinados herederos tienen la investidura, o sea, el título de heredero de pleno derecho, desde el momento de la muerte del causante. Yo sé que en ese momento operó la transmisión, pero ¿cómo acredito o cómo investidura implica eso? ¿Cómo exhibo mi carácter de heredero? Que yo lo conozco, pero los demás, ¿cómo lo conocen? Bueno, la ley entiende que es de pleno derecho para ascendientes, descendientes y cónyuges. ¿Qué significa? ¿Qué efectos prácticos tiene? Que pueden continuar cualquier acción o ejercer todo lo que haya transmitido el causante sin necesidad más que exhibir y probar sus vínculos. No necesita una declaratoria de heredero para continuar una acción que inició el causante. Con acreditar su fallecimiento y su vínculo de hijo, o sea, de ascendiente, descendiente o cónyuge es suficiente. Ahora, el problema que se presenta con esto es que la rigurosidad con la que se fue desarrollando todo el tema de la inscripción registral de determinados bienes hace que no alcance más que para actos que no tengan registración, por ejemplo, la continuidad de un juicio. Yo para transmitir un inmueble, un mueble registrable, necesito cumplir con ciertos pasos. Ya el código acá lo prevé. Para la transferencia de bienes registrables, porque los registros me lo van a pedir, necesito una investidura formalmente reconocida por un juez, que es lo que se llama la declaratoria de herederos, ¿sí? Ahora, los que sí o sí necesitan declaratoria de herederos para acreditar su carácter de heredero en cualquier situación, incluso frente a cuestiones no registrables, son los colaterales y los herederos testamentarios, ¿sí? Y acá el código en relación al testamento establece se mete mucho el código civil y comercial en cuestiones de procedimiento. En este punto se mete un poco en acerca de cómo debería ser el trámite de esta declaración, que no es más que la aprobación de un testamento, según que el testamento sea por acto público, por escritura pública, en ese caso se presenta la sucesión o se indica en qué registro se otorgó y listo. ¿Qué pasa cuando es hológrafo? Que es de puño y letra del causante, en donde hay todo un procedimiento en donde se tiene que comprobar la autenticidad de la escritura y de la firma del causante por una pericia caligráfica y se manda a protocolizar antes de su aprobación. El código acá se mete en una cuestión estrictamente procesal. Lo importante es entender que estos herederos, los testamentarios, tanto como los colaterales, sí o sí necesitan la declaratoria de herederos, ¿sí?